a partir de la reforma constitucional del 94, la Argentina adhirió a los pactos internacionales y a la jurisdicción de gobiernos, de tribunales internacionales, así que todo es recurrible incluso a tribunales internacionales. Cuando hay arbitrariedad de la Corte, o cuando vos entendés que hay arbitrariedad de la Corte, ahí está, sí, podés apelar a tribunales internacionales, cosa que va a ocurrir en varias causas judiciales desde ya hacia adelante. Y bueno, hay muchas cosas para comentar. Quiero arrancar por lo más reciente. Sé que hay mucho enojo en el frente de todos con la Corte Suprema, ¿es así? Sí, pero no es un enojo caprichoso, tiene que ver con las últimas decisiones que de manera muy llamativa y en forma, te diría, casi ametralladora ha ido tomando la Corte sobre temas de enorme sensibilidad. Bueno, el último fue ayer referido a la coparticipación. Una decisión que no afecta al frente de todos, afecta a millones de ciudadanos que habitan el interior de la Argentina, porque a pesar de que la Corte dice que esto no significa una disminución de recursos de coparticipación de las provincias, porque aduce de que esa masa se va a ver afectada para la nación, es decir, en la cuota parte que le corresponde a la nación. Lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿la nación dónde vuelca eso en obras? En las provincias. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. El gasoducto que se está construyendo, que le va a llevar gas a muchísimas provincias argentinas que no tienen gas natural, ¿a quién afecta si se paga? A las provincias. Si no hay recursos, porque ahora hay que transferírselos a la reta para que pague la policía de la ciudad, cosa que además es insólita, porque en todas las provincias la policía la paga la gente de la provincia, no se la pagamos nosotros desde la ciudad de Buenos Aires. Además es una cuenta de lo más rara, porque la reta dice que gasta 112.000 millones de pesos para sostener una policía de la ciudad con 19.000 efectivos, y la federal gasta 70.000 para sostener 32.000, así que hay algo que está fallando, digamos. Pero bueno, es una decisión arbitraria, porque además modifica una ley, porque la decisión de disminuir la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, inicialmente, es cierto que se tomó por un decreto de Alberto Fernández, pero pues se transformó en una ley. Bueno, es lo que ocurrió con el ingreso de Rosati a la Corte y el ingreso de Rosenkrantz. Como ustedes recordarán, inicialmente ingresaron por un decreto de Macri, lo que es un disparate, y después se transformó en una decisión avalada por el Senado. Pero digo, me parece que la Corte está demasiado obsesionada en ayudar en la campaña electoral de la reta, que ayer no tuvo ni siquiera la inteligencia o la picardía de esperar 20 horas, 24 horas, que pasara un tiempo, y ya tenía preparados los actores con acting detrás de él, que levantaban cartelitos como si se tratara del inicio de la campaña electoral, festejando este fallo. Pero Leopoldo, de igual modo, Alberto convocando a los gobernadores para hacer causa común, ¿no? Y bueno, obviamente, primero los gobernadores se autoconvocan. Ustedes saben que vienen haciendo reuniones en el CFI hace mucho tiempo, y es obvio que el presidente, que es el que en su momento impulsó esta decisión, los convoque a los gobernadores. Y hay una gran preocupación en toda la Argentina. Yo no sé, le va a resultar muy difícil a la reta hacer campaña electoral, porque cada vez que pise una provincia va a tener que explicar por qué impulsó una decisión que afecta a los intereses de esa provincia. De igual modo, Leopoldo, tal vez también Kicillof va a tener que explicarle a los gobernadores por qué de manera discrecional parte de ese dinero iba a la provincia de Buenos Aires, y apuntalaba la campaña política de Axel. No es de manera discrecional. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires, no de ahora, desde hace 30 o 40 años, sufrió una detracción muy fuerte de la coparticipación. Fue la única provincia que sufrió una detracción de 6 puntos, creo, si mal no recuerdo, 6 puntos de coparticipación que precisamente se distribuyeron en la provincia. Y esto lo conozco bien porque esa detracción la sufrió en el gobierno de Alfonsín. Hubo un acuerdo con las provincias y la provincia de Buenos Aires cedió 6 puntos de coparticipación que fueron a parar a La Rioja, Catamarca, etcétera, porque ustedes recordarán, bueno, tal vez por razones de edad no, sí, por supuesto. Bueno, pero ustedes recordarán que en aquella época el Senado estaba conducido por el justicialismo, el titular de esa bancada era
el senador Sadi, Sí. y entonces el gobierno de Alfonsín tuvo que negociar para poder contar con el apoyo de esa mayoría justicialista en el Senado, conducida por Sadi, puntos de coparticipación en beneficio de las provincias que gobernaba el peronismo y que objetivamente eran provincias pobres, por decirlo de alguna manera, como el caso de Catamarca, La Rioja, etcétera. Acá en este caso, lamentablemente, dio 6 puntos de coparticipación que la provincia de Buenos Aires nunca recuperó. Leopoldo, la provincia acá, de Buenos Aires sí, tiene el 40% de la población, genera la mayor parte del Producto Bruto Interno y es una provincia que recibe muchísimo menos en relación al resto de las provincias. acá lamentablemente se perdió la oportunidad, como tantas veces pasa en tiempos de confrontación, de conciliar, porque las partes en conflicto se reunieron en varias ocasiones y se pudo haber evitado que sea la Corte finalmente la que se involucre, ¿no? No, faltaba una parte, que eran los gobernadores. Se reunían la nación y la ciudad, porque la Corte hasta en eso ha sido arbitraria. Es más, arbitraria y contradictoria con su fallo posterior, porque en el fallo la Corte dice que el problema es que se tomó una decisión sin la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora la Corte tomó una decisión sin las provincias argentinas, no las incorporó al pleito. Y la ley de coparticipación establece claramente que si hay un distrito que se opone, uno solo, el acuerdo no se materializa. Tal vez sea una exageración de los constituyentes de 94, pero lo dice así. Entonces, la Corte también ignoró una parte, y esa parte son los gobernadores de la provincia. Claro, porque se hace hincapié en que precisamente esto viene del Estado Nacional y que no tiene que ver con lo que las provincias reciben automáticamente por coparticipación. Sí, pero eso es una interpretación caprichosa, porque, te reitero, esa plata del Estado Nacional va en obras a las provincias, y no solamente va en obras, además también el Estado Nacional tiene sus propias obligaciones, como por ejemplo pagarle al Fondo Monetario Internacional el préstamo absurdo, casi criminal, que tomó el gobierno de Macri de 45.000 millones de dólares. Entonces la Corte, precisamente por eso no puede gobernar, porque no está elegida para eso, tiene que tomar en consideración todos estos factores. Es decir, si vos le sacás al Estado Nacional, te tenés que preguntar, bueno, ¿cómo va a ser el Estado Nacional para financiar estas obras? Una de las cuales te he mencionado, que es la más importante que tiene entre manos, que es este gasoducto. O sea, que usted cree que, por ejemplo, en junio próximo no se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner por esta decisión de la Corte, ya lo está adelantando. No, yo no adelanté eso, yo lo que digo es que el gobierno nacional va a tener ahora muchas dificultades para cumplir con los compromisos, algunos que le son propios, por ejemplo el gasoducto, y otros que le son ajenos, como por ejemplo la herencia terrible que nos dejó Macri para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el Estado Nacional, no la Corte. La Corte se ha metido ya en una invasión grosera de facultades de los otros poderes, como lo ha hecho en otras sentencias, como por ejemplo la del Consejo de la Magistratura, en ejercitar actos que tiene vedados por la Constitución. Por ejemplo, la Corte ha decidido, en el caso del Consejo de la Magistratura, resucitar una ley que había sido derogada por el Congreso. La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero la Corte no puede resucitar una ley derogada por el Congreso, eso es una facultad exclusivamente legislativa. Bueno, la Corte decidió un día caprichosamente resucitar una ley que había sido derogada hace 16 años atrás. Un disparate constitucional. Y a partir de ese disparate cometió varios disparates más. Encima con el pretexto que lo hacía para que el Consejo de la Magistratura funcionara, y el Consejo de la Magistratura, desde que la Corte se metió escandalosamente en este tema, no funciona desde abril de este año. Ahora, por supuesto no le voy a pedir que usted hable mal de su hija, pero ¿usted cree que la señora Cecilia Moró se manejó bien al anular las designaciones que había hecho la propia Cámara de Representantes en el Consejo? Sí, porque acá tuvo un fallo judicial. ¿Y el fallo judicial de primera instancia está por arriba del máximo Tribunal de Justicia? No, al contrario, si el fallo judicial se agarraba de la sentencia de la Corte. El fallo judicial de primera instancia decía que debía cumplirse con lo que la Corte había dictaminado en el Senado. Pero la Corte después estableció lo contrario. Sí, en un acto discriminatorio del proceso judicial, porque se metió en una causa judicial sobre la que la Corte todavía no había entendido, no había llegado a la Corte la causa judicial.
Por eso lo hizo con una acordada, que es otro disparate. Las acordadas, Ari, son facultades que la Corte puede ejercitar para actos administrativos, etcétera, de su propio funcionamiento. Pero la acordada no puede suplantar un fallo judicial, y menos llevar a que la Corte intervenga en una causa de la que todavía no tiene conocimiento. En todo caso, hubiera aplicado un per saltum, eso podría tener un poco más de lógica. Leopoldo, quiero preguntarle esto, si usted, por supuesto no es su facultad, pero si usted tuviera que recomendar si acatar o no este fallo, y mucho más de manera inmediata, automática y diaria, como pidió la Corte, y que desde el Banco Nación se transfieren los fondos pertinentes, ¿usted qué recomendaría? ¿Que se haga esto o que no se haga? Que no se haga. Que no se haga. Porque es francamente inconstitucional, y porque falta en la discusión una de las partes, que son las provincias que serían afectadas. Y eso afecta a la ley de coparticipación. Esta decisión hipotética, porque usted me está dando un consejo, no implica que se vaya a concretar. Sí, obviamente. No, por supuesto, pero si esto sucediera, ¿estaría incurriendo en un acto de rebeldía el presidente de la Nación? No, de ninguna manera. En todo caso, podríamos llamarlo un acto o un conflicto de poderes. Del mismo modo que la Corte desató ya con sus fallos 2 o 3 conflictos de poderes, que acabo de mencionar uno, que es el caso del Consejo de la Magistratura. O sea que lo que la Corte decide es relativo en la Argentina hoy por hoy. No, lo que la Corte decide siempre es relativo, porque además siempre existe, porque a partir de la reforma constitucional del 94 la Argentina adhirió a los pactos internacionales y a la jurisdicción de gobiernos, de tribunales internacionales. Así que todo es recurrible incluso a tribunales internacionales. Cuando hay arbitrariedad de la Corte, o cuando vos entendés que hay arbitrariedad de la Corte, ahí está, sí. Podés apelar a tribunales internacionales, cosa que va a ocurrir en varias causas judiciales desde hacia adelante. Leopoldo, le agradezco inmensamente por haber charlado esta mañana en Rivadavia. Gracias. No.